A ver, la siguiente parte es sencilla y literalmente es cómo calcular el dominio y el rango de una función utilizando la gráfica de la función, ¿de acuerdo? Si nosotros conocemos la gráfica, por ejemplo, esta que está aquí, representa a y igual a f de x, pues entonces, a partir de esta cosa, nosotros podríamos intentar determinar cuál es el dominio y cuál es el rango de nuestra función, ¿de acuerdo? Para empezar, si es la gráfica de una función, ¿no? Si ustedes hacen líneas verticales por todos lados, siempre vamos a cortar una única vez a ese gráfico y por lo tanto sí representa la gráfica de una función. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. El dominio siempre va a estar metido en el eje de las X. Entonces, el dominio es parte del eje de las X, ¿de acuerdo? Puede ser todo o puede ser nada más un cachito, ¿va? Y el rango, por así pensarlo, ¿dónde creen que va a estar? En el eje de las Y. Entonces, en nuestra imaginación siempre debemos recordar que el dominio de la función es una parte o todo el eje de las X y el rango es una parte o todo el eje de las Y, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que hacer para determinar el dominio será ubicar dónde empieza y dónde termina la gráfica de la función haciendo un recorrido sobre el eje de las X. ¿Dónde empezaría? Aquí, ¿verdad? ¿Y dónde terminaría? Aquí, ¿están de acuerdo? Vamos a pensar que este de aquí es el -1, por así decirlo, esto es el -2, este es el -3 y este de acá, ¿qué sería? El -4. Entonces empezaríamos como en -4. Del otro lado el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿va? Entonces, probablemente el dominio tiene esperanzas de comenzar en -4 y terminar ¿dónde? En 4. ¿Cómo vamos a saber si empieza y termina ahí de la siguiente manera? Me voy a aventar un recorrido sobre el eje de las X y tengo que ir observando para arriba y para abajo. Sí, veo para arriba, veo para abajo y localizo si es que veo la gráfica de la función. Cada vez que ustedes se muevan tienen que ver la gráfica de la función. Si yo me muevo, por ejemplo, aquí y volteo para arriba, ¿hay gráfica? Sí. Si sigo recorriendo por acá, ¿ven gráfica siempre? Siempre que me muevo, observo gráfica, ¿dónde? En la parte de arriba. Si hubiera un huequito, por ejemplo, imaginémonos que me falta este pedazo, pues habría que indicar que cuando llegué por aquí, por el -2, y cuando llegué hasta el 1, al -1, no había gráfico, ¿de acuerdo? Si ustedes ven que falta, entonces siempre vamos a indicar que me falta ese pedazo. Imaginémonos que ahorita me falta ese cacho. ¿El dominio dónde empezaría? En -4 y terminaría ¿dónde? La primera parte en -2. Y luego continuaríamos de 1 hasta llegar a ¿dónde? Al 4. Es decir, que tendríamos que quitar este cacho que está aquí en medio porque aquí arriba no tengo gráfico. Si tenemos gráfico, pues entonces vamos de corrido. Por lo tanto, en este ejemplito que tenemos nosotros primero, así que está todo cerrado, ¿cuál sería el dominio? De -4 a 4, incluyendo ambos extremos, porque aquí tiene unos puntitos que representan que esos puntitos sí le tocan al dominio. Si hubiera un hueco aquí, ¿qué es lo que tendríamos que quitar? El -4. De ahí le pondríamos un paréntesis. ¿Están de acuerdo? En el corchete izquierdo pondríamos un paréntesis. Si faltara este huequito de aquí, pondríamos un paréntesis en el corchete derecho. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasaría si me falta exactamente en el 1, tengo un hueco aquí arriba? De -4 a 1, unión. Muy bien, si me faltara ese huequito, entonces el dominio de mi función en ese caso sería de -4, que sí lo incluiríamos, llegando al 1, que le tendríamos que poner un paréntesis porque ya no está, unión de dónde a dónde, de 1 hasta 4 y también con paréntesis y corchete de este otro lado. ¿Qué otra manera tendríamos de representarlo? Pues también podríamos decir que es desde -4 hasta llegar a 4, omitiendo a quién? Al 1. O sea, le ponemos una línea de menos, el 1. ¿Están de acuerdo? Si tuviéramos este huequito que está aquí arriba, este hueco, ¿a qué altura está sobre el eje de las X? Del 1. Entonces el 1 no estaría en tu dominio porque hay un hueco. ¿Sí? Si el puntito, por ejemplo, estuviera aquí arriba, pues ya les regresamos la gráfica, ¿no? O sea, ya si yo volteo y veo aquí arriba, ya tengo la gráfica. Aunque esté más arriba, sí se ve la gráfica. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, en ese caso, ¿cuál sería el dominio? De -4 hasta 4, completito. ¿Va? Si hubiera un hueco que no está pintado por ningún lado, entonces quitamos ese punto sobre el eje de las X. ¿Dudas?
¿Preguntas? No. A ver, nuestra gráfica tenía este puntito, ¿están de acuerdo? Ahorita lo voy a dejar así, luego se lo voy a quitar, ¿va? Vamos a ver cómo calcular ahora el rango de la función. Para el rango vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos ahorita para el dominio, pero el rango lo vamos a ver sobre el eje de las Y's. Entonces, en el eje de las Y's, ¿dónde comienza la gráfica? ¿Lo más abajo? En 0 y más arriba sería 1, 2, 3, 4, hasta el 5. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, nuestras esperanzas sería que el rango fuera desde 0 hasta 5. Puede que sea menos que ese pedazo o puede que sea todo el pedazo, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es hacer un recorrido sobre el eje de las Y's y ahora ir volteando a la derecha y a la izquierda y ver si observamos gráfica. Si observamos gráfica, pues entonces seguimos, ¿va? Cuando me paro aquí abajo, observamos gráfica, ¿verdad? De cualquiera de los dos lados, ¿están de acuerdo? Cuando me paro un poquito más arriba, ¿observan gráfica? Sí, un poco más arriba, también un poco más arriba, también, y así sucesivamente. Entonces, siempre que voy recorriendo desde el 0 hasta el 5, siempre observo gráfica a uno o a otro lado. Con que haya de un lado ya está, o sea, no es necesario que esté de los dos lados, con que encuentren de uno solo de los lados. Por lo tanto, como siempre observamos gráfica, el rango será de 0 hasta 5, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? No. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviéramos este hueco que está aquí? Si estuviera ese hueco, mejor dicho. Cuando llego a esta altura, observo el hueco, ¿están de acuerdo? Pero del otro lado está cubierto, por así decirlo, el hueco, ¿están de acuerdo? Del lado izquierdo sí tengo algo y del lado derecho no. Entonces ya está con que esté cubierto de uno de los dos lados. Por lo tanto, aunque tuviéramos este hueco, ¿cuál seguirá siendo el rango? De 0 a 5. ¿Qué pasaría si me falta todo este pedazo que está aquí? ¿Cuál sería el rango? De 0 a 5, porque a pesar de que tengo este pedazo de aquí hueco, de este otro lado, cubierto, ¿están de acuerdo? Todo ese pedazo cubre, como quien dice, a este cachito que está aquí. Por lo tanto, lo que tendremos es que el rango seguirá siendo exactamente el mismo. ¿Dudas hasta acá? Ahora, otro caso que podría llegar a ocurrir. Tengo ese pedazo de ahí y tengo ese hueco que está ahí. Si yo tuviera por acá un punto aquí arriba, el rango ya es diferente. ¿Cuál sería el rango? De 0 hasta 5, unión, el punto que está aquí arriba, ¿a qué altura? Altura de 6. En este caso tendríamos que el rango sería desde 0 hasta 5, unión, y entre llaves ponemos el número que nos falta, el 6. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué parte? Esa de unión de 6. Ok, fíjate. Si tengo este hueco que está aquí, ¿de acuerdo? Y el punto está por acá arriba, entonces acuérdate que el rango se lee sobre el eje de las Y's, ¿va? Entonces, aquí abajo estaríamos en 0. ¿Y dónde está el punto más alto? En 6, ¿estás de acuerdo? Entonces, el rango podría ir desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 6. Pero resulta que si tú observas siempre la gráfica, la mayoría termina en ¿a qué altura? A la altura de 5. Por lo tanto, la primera parte del rango va desde 0 hasta 5. En este cacho de aquí hay puros huecos. ¿Dónde vuelves a ver un puntito? ¿A la altura de qué? De 6. Por eso el rango sería desde 0 hasta 5, unión, el 6.